delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, el Espíritu del Señor, arrebató a Felipe. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Esta es la historia muy conocida del eunuco etíope, quien leía la profecía de Isaías. Este hombre era prominente en su tierra. Él tenía una copia de las Escrituras siendo extranjero. No era fácil obtener una copia de las Escrituras hebreas en ese tiempo. Felipe fue enviado por el Espíritu Santo para explicarle el texto. Felipe usó las Escrituras hebreas para mostrar la mesianidad de Jesús desde el profeta Isaías. El eunuco etíope estaba tan impresionado con la manera en que el sufrimiento y la muerte de Jesús cuadraba perfectamente con la descripción mesiánica del profeta, que inmediatamente se convirtió en un creyente. Otro ejemplo lo vemos en Hechos 17, versículos 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí vemos el procedimiento del apóstol Pablo de exponer las escrituras de Tanaj o Antiguo Testamento con maestría, dejando claro su significado, y luego mostrar el programa mesiánico. Después de hacerlo, podía con toda facilidad mostrar cómo Jesús cumplió perfectamente estas profecías. Vemos otro ejemplo en Hechos 18, 27 y 28, que dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo. Vemos también en Hechos 18, 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí vemos, estimado radio escuchas, el método de Apolos de debatir con los líderes del judaísmo. Su método fue abrir las Escrituras hebreas. No había Brit Hadashah, no había Nuevo Testamento. Y con las Escrituras hebreas, o Tanaj, o que conocemos como Antiguo Testamento, él probó que Jesús satisfizo los requerimientos de las profecías mesiánicas. Vemos también aquí un último pasaje en Hechos 28, 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El apóstol Pablo, debatiendo con los líderes del judaísmo en la ciudad de Roma, no usa como base de sus argumentos los escritos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, o los evangelios, sino que usa los escritos del Antiguo Testamento. No menciona los evangelios porque ni siquiera habían sido aún escritos. El apóstol usó la ley,
y los profetas, dejando a un lado los escritos. Probablemente hizo esto por la creencia rabínica de que en cuanto a la inspiración de las escrituras, ellos creen que la ley tiene mayor autoridad porque según ellos son las palabras directas de Dios al hombre. En segundo lugar, el judaísmo rabínico tiene como de menor importancia a los profetas, porque según ellos son mensajes de Dios que fueron dados a través de hombres. Y para el judaísmo mesiánico, para judaísmo rabínico, finalmente con menor autoridad están los escritos, que ellos definen que son pensamientos de los hombres, pero pensamientos guiados por Dios solamente. Por lo tanto, lo consideran con mucho menos valor o autoridad que los profetas y que la ley de Moisés. El judaísmo tiene mucho respeto por la ley de Moisés y luego algo de respeto por los profetas, pero no mucha confianza o respeto o le dan mucha autoridad a los escritos, que son la poesía y la historia en Tanaj. El apóstol Pablo usó solo los dos primeros para mostrar la mesianidad de Jesús. Usó tanto la ley como los profetas. El Señor Jesús usó las tres secciones del Tanaj o de Antiguo Testamento al referirse a sí mismo, porque para él y para sus discípulos toda la escritura es inspirada por Dios y tiene la misma validez. Vamos a terminar aquí nuestro estudio en esta noche. Tristemente, hay muy pocas personas en nuestros días que están familiarizadas con toda la escritura. A muchos les aterra al hablar con un judío sabiendo que no podrán presentar a su Señor Jesús con destreza desde el Tanaj o Antiguo Testamento. La habilidad de presentar todo el programa mesiánico con el Antiguo Testamento es muy importante por muchas razones que veremos en diferentes ocasiones a detalle. Pero es absolutamente esencial para los que trabajamos entre el pueblo judío. Es necesario presentar el tipo de Mesías que el Antiguo Testamento demanda antes de ir al Nuevo Testamento, para mostrar cómo Jesús cumplió perfectamente todos los requerimientos de la escritura mesiánica. Gracias, estimado radioescuchas, por acompañarnos. Esto ha sido una breve introducción a lo que estaremos viendo como cristología mesiánica en las siguientes semanas. Acompáñenos, vamos a estudiar la ley, los profetas y los escritos. Vamos a ver las profecías acerca del Mesías y vamos a comprobar con la palabra de Dios misma cómo Jesús cumplió a detalle con todas estas profecías para ser el Mesías de Israel. Si usted quiere aprender más acerca de Israelología, puede inscribirse en el colegio bíblico que tenemos en línea, semehut.com. semehut.com, que es la abreviatura de Seminario de Estudios Judaicos, semehut.com. Ahí puede usted estudiar más sobre Apocalipsis, sobre introducción a la Israelología, entre otros temas. Y también, si usted quiere, puede aprender hebreo. Tenemos un curso de 30 lecciones en donde usted puede aprender hebreo también ahí mismo en línea desde la comodidad de su hogar. Si usted requiere créditos para algunos colegios bíblicos, hay varios colegios en México y en Estados Unidos que le darán 2 créditos por cada curso que usted tome y apruebe de el Semehut. Gracias por escucharnos. Soy el hermano Samuel Esquivel. Si quiere conocer un poco más acerca de nuestro ministerio, puede ir a samuel-esquivel.squarespace.com. samuel-esquivel.squarespace.com. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Este es su programa Por Amor a Israel. ¿Qué podrás escuchar en Radio Chicago Bautista Fundamental? Predicación bíblica, predicación que transformará tu vida. Praise God, I'm happy to be saved than I ever have been. Gloria a Dios, tengo más gozo de salvación que nunca. My name's written in heaven. Mi nombre está escrito en los cielos. My sins are washed away. Mis pecados han sido lavados. I'm a child of God. Soy hijo de Dios. Heaven's my El home. cielo es mi hogar. Bible's my La book. Biblia es mi libro. God's my father. Dios es mi Padre. Jesus is my Savior. Jesús es mi Salvador. The second coming is my La hope. segunda venida es mi esperanza. I don't have any reason to be Yo no sad. tengo por qué estar triste. Stay on top side. Mantente arriba de las Stay cosas. happy.
Mantén tu grito. Keep your shout. Guarda tu grito. Keep your joy. Guarda tu gozo. Keep your excitement. Guarda tu emoción. Da tu vida a tu Señor. No la desperdicies en el mundo. No la desperdicies en el pecado. No la des al mundo. No la des al placer. No la des al diablo. Da tu vida a tu Dios. El Evangelio es para cada persona, para cada criatura en este mundo. Tenemos que predicar el Evangelio. Es la solución a los problemas de este mundo, de esta sociedad. Si todos nos ponemos a predicar el Evangelio, tremendo será aquí, hermanos. Esto y más podrás escuchar aquí. Gracias por tu preferencia. Gracias por tu apoyo. Gracias por tus oraciones. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga. A la casa de Jairo iba Jesús. Una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, mas le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo serás. Aquel pueblo inmenso le escuchó. Una parte creía al Señor, pero el resto furioso rechazó a ese mensajero del excelso amor. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo serás. Jesucristo, fui yo quien te tocó. Mi mal ningún doctor pudo quitar, mas tu mano potente me sanó. Y ahora mi alma y cuerpo traigo a tu altar. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo serás. Eran 100 ovejas